Lo tienen, Mateo capítulo 25, de versículo 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú eres lindo, porque tú eres grandioso. Y en tu inmenso amor y tu misericordia nos ha dado la oportunidad de estar parado acá. No nos merecemos esta oportunidad, pero tú, en tu inmenso amor y tu bondad, nos ha dado esta bendición, nos ha dado la oportunidad de hablar de ti. Qué privilegio, Dios, porque a pesar de que tú eres 3 veces santo, te has fijado en nosotros para hacernos parte de ti, en Cristo Jesús. Gracias. Amén y amén. Mateo nos habla de una vida práctica, aunque 2 capítulos de Mateo, como el 24 y el 25, son mayormente escatológicos. Quiere decir que hablan de acontecimientos del futuro. Amén. Escatología se refiere a acontecimientos que van a suceder en el futuro. Y hoy nosotros vamos a abarcar una porción de esa. Y está en Mateo capítulo 25, como ya expresamos. Dice el primer versículo en la Reina Valera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Ese mismo versículo en la Dios habla hoy, para que lo entendamos un poco más fácil. Me gusta leer siempre estas 2 versiones de la Biblia, o varias versiones, para llevar mayor entendimiento a quienes están escuchando. Ya que la Reina Valera tiene un lenguaje, un español bien antiguo, donde muchos de nosotros no lo entendemos. Vamos a ponerlo así: hay versiones nuevas que nos hablan un lenguaje, vamos a decirlo así, tipo dominicano. ¿No entendemos? Más o menos esa es la idea. Ante todo el mundo lo entiende. Me gustó esa definición, ¿qué es lo que? Entonces dice, ese mismo versículo 1 del capítulo 25: sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir el novio. Si usted chequea en la Reina Valera, dice esposo. Vamos a tener eso en cuenta. En la Reina Valera dice esposo, aquí dice novio. La mejor traducción es cuando dice novio. ¿Por qué? Porque todavía no están casados. Eso se sobreentiende, ¿no? ¿Verdad? Entonces salieron a recibirlo, salieron a encontrarse con él, pero dice que tomaron sus lámparas y entonces salieron a recibirlo. Dice versículo 2: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Eso es la Reina Valera. En la Dios habla hoy, dice ese versículo 2: 5 de ellas eran despreocupadas. Si usted no entiende la palabra insensata, cuando le dicen despreocupada, ya usted sabe que era una persona que
era insensata o era una persona que no se preocupaba por cierto detalle. Era una persona que le faltaban cierto alineamiento para andar una vida más en santidad. Yo creo que eso se sobreentiende. El dominicano no le paraba nada. Va más o menos así. Ya que estamos hablando de los dominicanos. Perdón si hay otra persona de otras naciones, ¿ok? Donde yo trabajo hay personas de diferentes lugares y vivo aprendiendo lenguaje diferente. El otro día estoy comiendo y me sale uno que era como de Perú, algo así, me dice, la está castigando. O que está castigando la comida, que te la está comiendo. Entonces, dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, dice la Reina Valera. Pero la diosa habla hoy, dice, 5 de ellas eran despreocupadas y 5 previsoras. O sea que una persona previsora o que se preocupa por los detalles es una persona prudente, es una persona sabia. Y dice versículo 3 en la Reina Valera, las insensatas tomando su lámpara no tomaron aceite consigo. O no tomaron consigo aceite. Dice la diosa habla hoy, ese mismo versículo 3, las despreocupadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenar de nuevo las lámparas. Al usted leer esa versión, ya usted sabe cuál fue el error grave que cometieron la despreocupada o la insensata. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Voy a volver a leer ese versículo en la diosa habla hoy. Dice, en cambio, las previsoras, o sea, las sensatas, las prudentes, las que pensaban, las que analizaban qué podía pasar fuera del control de ella, dice, en cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. O sea que esta previsora, esta prudente, estas sensatas llenaron su lámpara, pero llevaron una vasija, o sea, llenaron su lámpara de aceite, pero también llevaron una vasija llena de aceite. Dice versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y tardándose el esposo o el novio, recuérdese, la Reina Valera dice esposo, hay otra versión que dice novio. Lo más correcto es decir novio porque todavía no están casados. ¿Qué? Dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Dice versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Parece que alguien que venía con el novio o estaba de guardia esperando el novio, cuando lo vio, dijo, ahí viene el novio, salgan todos o todas a recibirlo.
Entonces todas aquellas vírgenes o esas jóvenes o esas muchachas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Dice versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Oigan esto. Y las insensatas o despreocupadas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestra lámpara se apaga. Dice la Diosa habla hoy en ese versículo 8, dice: entonces las 5 despreocupadas dijeron a las 5 previsoras: dennos un poco de su aceite, porque vuestras lámparas se están apagando. O sea que parece que todavía le quedaba un poco de aceite, pero se le estaba acabando. Mas la prudente o las sensatas respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a lo que venden y comprar para vosotras mismas. Voy a leer ese versículo en la Diosa habla hoy, que habla un lenguaje más llano, vuelvo y lo repito. Dice: pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Y ahorita voy a decir algo, porque el siervo me estaba predicando el mensaje ahorita ahí. Y dije: Dios mío, me va a pasar como el otro día que el pastor me comenzó a predicar el mensaje. Pero mientras ellas iban a comprar, o sea, la imprudente, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo o el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Aleluya. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. O sea, después que ya fueron a buscar el aceite, porque se habían descuidado y en el momento que llegó el novio no tenían, tuvieron que salir de repente la despreocupada a buscar aceite. Cuando vinieron, se encontraron que ya el novio había trancado la puerta, o ya se había trancado la puerta del lugar a donde se iba a realizar la boda. Y cuando ellas llegan, están tocando: por favor, ábrenos la puerta, queremos entrar. Mas él, o sea Jesús, respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Dice la Diosa habla hoy: pero él les contestó: les aseguro que no las conozco, que no la conozco. Y terminó Jesús contando esta parábola a su discípulo diciéndole: velad, porque no sabéis ni el día ni la hora
en que el Hijo del Hombre va a venir. Manténganse despiertos, dice la Dios habla hoy. Añadió Jesús, porque no saben el día ni la hora. Y me llamó la atención una de las traducciones que chequeé. En ese versículo 13 dice: así que ustedes también, a lo que le están escuchando, él le está contando, Jesús agarró esta parábola de algo que pasaba en el pueblo de Israel cuando había una boda. Y lo que podía pasar con aquellos que debían de estar preparados para entrar en esa boda. Y después que termina Jesús de narrarle esta parábola, le dice a sus discípulos: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña? ¿Cuál es la enseñanza que nosotros podemos captar para nosotros ponerla en práctica hoy? Pero ¿qué también podemos aprender para que si nosotros estamos cometiendo un error, aprendamos a apartarnos de él? ¿Para qué? Para aprender a hacer lo correcto y no lo incorrecto. ¿Qué podemos asimilar? ¿Cuál es la enseñanza que Dios o el Espíritu Santo Jesús quiere que aprendamos en esta hora? Hay varias cosas que podemos aprender de esto, que nosotros en este día podemos comenzarlos a poner en práctica desde hoy, no después. Una de las cosas que nos enseña esta parábola es que todas tenían el mismo conocimiento. Fíjense que todas estaban preparadas. Todas incluso salieron, incluso todas tenían lámpara. Es como cuando las personas vienen a Cristo, lo reciben y reciben el Espíritu Santo. Pero en realidad, para nosotros esa persona se entregó al Señor, pero esa persona en realidad no se entregó nada. Vienen los descuidos, vienen las cosas y nunca hay fruto de un verdadero arrepentimiento. Pero están en la iglesia todos los días, andan con la Biblia aquí abajo, andan con el pastor para allá y para acá, como le pasó a Judas, que andaba con Jesús para allá y para acá y al final se perdió. Entonces estaban en la iglesia, tenían la oportunidad de recibir el Espíritu Santo y apreciarlo. Por eso es que eran despreocupadas, porque no valoraron el Espíritu Santo, no lo apreciaron como debía, no había un respeto, una estimación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellas eran despreocupadas y no hacían lo posible para mantener esa relación con el Espíritu Santo. Aunque tuvieron la misma oportunidad, esta imprudente o insensata, que la prudente y la sensata. ¿Dios quiere que nos pase eso a nosotros? No. Otras cosas que podemos aprender, que ahí es que digo que el siervo me iba a predicar el mensaje. La salvación es individual, una de las cosas que podemos aprender acá. La salvación es individual. Versículo 9. Léaselo conmigo otra vez, por si acaso. Pero las muchachas previsoras contestaron: no, porque así no alcanzará ni para
nosotras ni para ustedes. Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismos. La salvación es individual. Las bendiciones son individuales. Si tú vienes aquí y no adoras como tú estás supuesto a hacerlo, tú eres que te pierde la bendición de adorar. Porque cuando tú te destapas a adorar, cuando tú te destapas a exaltar el nombre de Dios, el Espíritu Santo va a comenzar a fluir en ti y va a sanar cosas que precisamente no te dejan adorar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, al tú estar adorando, ¿qué pasa? Va a fluir y va a arreglar y a sanar lo que Él tiene que sanar para que esa adoración y alabanza en nosotros hacia el Padre se mantenga. Déselo fuerte. No es para mí, es para el Padre. Aleluya. La salvación es individual. Y lo comprendemos en esta parábola, porque esto es una de las cosas que nos enseña esta parábola de las 10 vírgenes. Danos del aceite. Oye, la lámpara de nosotros se nos está apagando. La lámpara de nosotros ya le queda un poquito de aceite, como decimos los dominicanos. Muchos de nosotros los dominicanos, muchas personas, no, me voy a beber un cafecito. No, me voy a... La muchacha le dice, oye, se nos están apagando la lámpara. La insensata. Y van donde la sensata, donde la prudente. Oye, ¿ustedes nos pueden dar un poco de aceite? Porque si no, nuestras lámparas se van a apagar. Y la prudente le dice, oye, tú tuviste tiempo de hacerlo y no lo hiciste. Ahora nosotros no te podemos darte el aceite de nosotras, porque si yo te doy de mi aceite, me voy a quedar yo también sin nada, y me va a pasar lo mismo que a ti te puede pasar. ¿Cómo nos cae eso? Cualquiera ve egoísmo ahí. No es egoísmo. Hermano, Dios nos da la oportunidad a todo, y la bendición de Dios está dispuesta para derramarse en todo aquel que le cree y le busca. Vamos a aprovecharlo. Tú no dependes de otro para alcanzar la bendición de Dios. Dios te ha dado la oportunidad para que dependa de Él, para que le busque a Él. Además, Dios dice, búscame. ¿Y qué? Me vas a encontrar. Toca la puerta y se te va a abrir. Pide y vas a recibir. O sea que Dios no nos pone limitación a la hora de buscarle, o limitaciones. Al contrario, Él nos desafía. Oye, Dios nos desafía. Dios te desafía a ti, a mí, a que le busquemos, a que le pidamos y que vamos a recibir, a que toquemos a la puerta y se nos va a abrir. Oye, toca para que se te abra la puerta. Jehová está esperando que tú toques, porque se va a abrir, y por lo que tú estás tocando, se te va a dar. Esta insensata habían tenido la oportunidad de tocar, habían tenido la oportunidad de buscar, habían tenido la oportunidad de pedir. Pero no lo aprovecharon. Mi pregunta es, ¿tú y yo estamos aprovechando el tiempo que Dios nos da de buscarle, o lo estamos malgastando en otras cosas? No pierda el tiempo. No lo pierda, o no lo perdamos. El domingo pasado en la iglesia estábamos hablando de que la mayoría de nosotros los cristianos
le dedicamos más tiempo al celular que a la presencia de Dios. Y lo que puede ser una bendición para nosotros, porque el celular es una bendición si lo sabemos usar, lo que puede ser una bendición para nosotros, lo convertimos en una maldición. Porque le dedicamos más tiempo al celular, a cosas vanas de la vida, que a Dios. No perdamos el tiempo. No lo perdamos. Oiga lo que dice ese versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo o el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿Ve por qué no podemos perder el tiempo? Porque en una de esas vueltas, perdiendo el tiempo, puede llegar el novio o el esposo. Como te digo, aleluya. Y tú dirás, Cristo no viene ahora, pero tú también te puedes ir, porque tú no sabes si hoy es tu último día. Yo no sé si ahora mismo es mi último día, aunque yo estoy loco que llegue eso. Pues yo quiero estar con mi Cristo. Pero lo que quiero decir es, en la manera que nosotros estamos desperdiciando el tiempo, sin saber cuántos días nos quedan a nosotros. Y vuelvo y digo, tú no sabes si hoy es tu último día. Aprovechémoslo, no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos está dando. Aleluya. Gloria al Señor. Estoy casi terminando. Versículo 12 dice: pero él le contestó: les aseguro que no las conozco. Y si tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo, porque ya perdiste el hilo de la predicación, te voy a leer el versículo 10 y el 11 y vamos a entrar al 12. Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, o sea, la imprudente, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo: de cierto os digo que no la conozco. Pero él le contestó: les aseguro que no la conozco. En otra palabra, pongamos asunto acá. Jesús le dice: no la conozco. Quiere decir, ustedes nunca hicieron mi voluntad. Ustedes nunca se sometieron a mi voluntad. Ustedes nunca hicieron la cosa como yo le dije que le hicieran. Ustedes nunca se sometieron al señorío mío. Ustedes andaban en su propio camino, en su propio entendimiento, y no en el mío. Y como no andaban haciendo la voluntad de Dios, a pesar de que estaban en la iglesia, porque estaban todas juntas a las 10, cuando ellas vienen después de comprar el aceite y tocan la puerta que ya estaba cerrada, le dice Jesús: oye, yo no la conozco. Qué triste sería que tú y yo, viniendo a la iglesia todos los días, o escuchando palabra tras palabra, y a veces cantando canciones cristianas, al final, cuando tengamos la oportunidad de enfrentarnos a Jesús, porque un día lo vamos a ver cara a cara,
nos mande para el lugar que nosotros creemos que no iban a ir. Porque nos van a decir: oye, yo no te conozco, nunca te conocí. Es triste eso, hermano. Tú y yo sabemos cuando estamos mal. No nos engañemos. Si tú y yo estamos mal, es hora de que arreglemos nuestra situación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, y cambiemos de rumbo. ¿Pero cuál rumbo? El que Dios ha marcado para nosotros que caminemos. El camino que Él quiere que andemos. No desperdiciemos el tiempo. No la conozco. Y eso pasa varias veces en la Biblia, situaciones así. Y todo el mundo conoce una porción famosa. No todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Y del que Jesús está hablando le dice: oye, pero yo expulsaba demonios en tu nombre, yo hacía milagros en tu nombre, oye, yo predicaba en tu nombre. Pero Jesús le va a decir a alguna de esas personas: apartado de mí, hacedor de maldad. Apartado de mí. ¿Por qué? Porque no vivía para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener cuidado. Tú puedes estar en el altar alabando. Tú puedes Dios estarte usando y sanando personas. Pero eso no quiere decir que tú estás bien delante de Dios. Porque Dios puede utilizarte a ti para sanar a alguien, no por ti mismo, sino por la fe de aquel que viene a donde ti creyendo que tú eres cristiano. Así es. No confundamos eso. Si tú y yo estamos mal delante de la presencia de Dios, vamos a ponernos a cuenta con Dios ahora que hay tiempo. Porque un día la puerta se puede cerrar. Dice versículo 12 para terminar, 13. En la Reina Valera dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Otra versión le dice: manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben el día ni la hora. Y lo expresamos ahorita. Y como me gustó esta versión que se la leí ahorita, dice: así que ustedes, Jesús, después que termina de decir esta palabra, le está diciendo a los que le están escuchando: así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y digo yo, tú no sabes el día y la hora que el switch de tu vida será cortado o apagado. Manténganse despiertos. Mantengámonos despiertos.